Bien, amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con Kevin Becerra, back central de los Chancas. Kevin, ¿cómo viviste esta victoria 2-0 después del partido que perdimos en Cajabamba? Que necesitábamos ganar este partido acá. ¿Cómo sentiste a la hinchada? Hoy no estuvo lleno el estadio, pero ¿cómo lo viviste desde la cancha hoy día? La verdad fue un partido duro porque igual Tarma vino a proponer, no se metió atrás, fue un partido de ida y vuelta. Primer tiempo, por suerte se mantuvo el 0, tenemos buenos jugadores arriba y que en el segundo tiempo los jugadores que entraron bien. Y igual, gracias por la hinchada, porque igual la hinchada vino a apoyar tras lo que pasó la semana pasada, que igual fue un golpe duro porque íbamos ganando y nos remontaron, pero bueno, lo bueno que nos pasó ahora y eso nos sirve para aprender y mejorar paso a paso. Nos hacemos fuertes el local, 6 de 6, y ahora nos toca un partido lindo, un partido difícil en el Estadio Nacional ante un grande que es Sporting Cristal. ¿Cómo se preparan para ese partido, Kevin? Jugar con esos partidos, la emoción, los ánimos, la emoción es otra, pero igual hay que tener precautelar lo que es Cristal, es un equipo grande y bueno, vamos a jugar de visitante. Bien, unas palabras a toda la gente que te sigue, porque hay mucha gente que se está organizando. La hinchada en Lima va a ser bastante grande. Hay un grupo de más de 700 personas que se están organizando para asistir al partido. Tu invitación y que los vayan a alentar en el partido del jueves contra Sporting Cristal. Y decirle a la hinchada Changa que nos apoye, que vamos a hacer un gran partido el de allá y a pelear por el triunfo y traer el triunfo para acá a la gente de Andahuaylas y darle una alegría a la gente de acá. Listo, Kevin, muchas gracias. Gracias a ustedes, bendiciones. Bien, amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos con Ángel Ledesma, autor del segundo gol. Ángel, cuéntanos, ¿qué se siente marcar por primera vez en esta tierra chanca? Yo creo que es un gol que te da confianza. ¿Cómo lo viviste desde el campo? Así mismo, como lo dices tú, un gol que me da confianza. Bueno, venía buscándolo en los otros partidos, los minutos que he tenido y no se me ha dado, pero bueno, gracias a Dios ahora se me dio la oportunidad de marcar y qué más, que aprovechar todas las oportunidades que me dio el profesor. Se te vio un poco mejor, cada partido se te ve que te estás adaptando más a la altura. ¿Cómo te sientes ya 3 semanas después de estar en Andahuaylas? Sí, muy bien, creo como lo dices vos, ya son más de un mes que he tratado ahí de adaptarme a la altura y creo que lo he hecho de la mejor manera. Estoy bien, estoy contento por el triunfo primeramente y por el gol. Se viene un partido difícil ante Sporting Cristal en Lima, Estadio Nacional, jueves 8 de la noche. Te cuento que hay muchos hinchas andahuaylinos que se están organizando para asistir. Yo calculo que van a haber unos 1000 hinchas andahuaylinos. ¿Qué decirle a toda esa gente andahuaylina que está en Lima y que se está organizando para ese partido? Bueno, primero somos conscientes que es un partido sumamente difícil. Creo que hay que estar concentrados los 90 minutos y tratar de hacer las cosas bien allá. Y bueno, y sobre la hinchada, agradecido totalmente con toda esa gente que siempre está apoyando, la que viene acá, la que nos espera en el hotel después de haber perdido un partido. O sea, a todos ellos nosotros nos debemos, entonces agradecidos por los hinchas que van a estar el día jueves allá en Lima, bueno, esperando que nos apoyen siempre y bueno, diciéndoles que vamos a hacer un partido de lo que más se pueda. Perfecto, Ángel, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos acá con Marlon Ruiz Díaz, autor del primer gol, y ya son 2 goles en la Liga 1. Marlon, ¿cómo te sientes? Bueno, buenas tardes, nada, contento por el triunfo del equipo más que todo. Nada, seguir trabajando para lograr buenos resultados. Nos decías en el partido, bueno, en el trabajo, entrenamiento, antes de viajar a Cajabamba, que todavía te estaba costando adaptarte a la altura. Hoy, ya varios días después, ¿cómo te sientes jugando a estos casi 3000 metros en Andahuaylas? Sí, como te digo, acá cuesta un poquito, pero con los entrenamientos que estamos haciendo creo que nos estamos adaptando de la mejor manera y se ve reflejado en el campo, ¿no? Se viene un partido lindo contra Sporting Cristal este jueves, 8 de la noche en el Estadio Nacional. ¿Cómo se preparan para ese partido? No, nada, ahora pensar en Cristal, es un partido, como tú dices, un partido bonito para todos, creo que la mayoría va a querer dar lo mejor de sí, esperemos ir a Lima y sacar un buen resultado. Te cuento que hay alrededor de 1000 hinchas que se están organizando, andahuaylinos residentes en Lima, hay muchos andahuaylinos que están viajando, aprovechando que están de vacaciones. Va a haber un número importante de hinchas. Tu invitación y tu despedida para toda esa gente que está en Lima esperándolos. No, nada, a la gente de hoy agradecerle por su presencia aquí en el campo, creo que ese apoyo es importante. Y a los que van a ir a Lima, nada, también feliz por contar con ellos, ¿no? Listo, Marlon, muchas gracias. Gracias a ustedes.